Bien, hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a un segundo episodio de nuestro consultorio tecnológico y segundo episodio también de esta serie de videos sobre alfabetización digital. Vamos a recordar un poco lo que vimos en el video pasado, el miércoles pasado, mientras que esperamos que se vayan conectando. Por favor, los que se van conectando, si me pueden ir confirmando que el audio se escuche bien, que se vea bien el video. En el video pasado vimos un poco sobre cuál es el propósito del área de TI, ¿no? Exploramos algunas otras acciones o roles que debería tener el área de TI de nuestras empresas, para ir un poco más allá de ese concepto de repente que se tiene de helpdesk, ¿no? Y vimos cuatro roles más interesantes, que están más enfocados en resolver problemas, ¿no? Dentro de la compañía y más bien unirlos en las decisiones que necesitamos tomar en los distintos sectores, ¿no? Sería bueno o recomendable que empezamos a unir o acompañar esas decisiones desde un lado también más digital y más tecnológico. Y vimos también un poco de la historia de las personas que ha contribuido de alguna manera a lo que es hoy la tecnología y el poder que tiene y que nos da como seres humanos, ¿no? La tecnología, la digitalización nos da superpoderes, nos hace superhumanos. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, esta plataforma de redes sociales, ¿no? El streaming, que bajo otra circunstancia o de manera tradicional, si yo quisiera compartir este conocimiento, no tendría tanto impacto o sería más dificultoso, necesitaría consumir más recursos, tanto económicos como de personas, como de tiempo. En cambio, la tecnología facilita mucho eso, ¿no? Nos da superpoderes, nos vuelve superhombres de alguna manera. Entonces, eso vimos y bueno, ya vamos a ir avanzando un poco más en los temas y hoy es nuestro segundo episodio de alfabetización digital. Vamos a ver algunos, eh, o mejor dicho, las piezas que están que esconde nuestra laptop, ¿no? Es decir, que están dentro de esa carcasa que no vemos, ¿no? Ese hardware que es la parte física de las computadoras. Sabemos que las computadoras se componen de dos elementos principales, ¿no? El hardware y el software. El software es con lo que más interactuamos, es esta parte virtual con la que interactuamos. Y el hardware es, eh, salvo el mouse, teclado, por ahí pantallas, ¿no? Que son con lo que más interactuamos, impresoras, ¿no? Que ese vendría a ser el hardware, el celular. En realidad, detrás de esa carcasa hay componentes que precisamente le dan vida y poder a las computadoras, al celular, al smartwatch, a una cámara de video inteligente, a un foco inteligente, a cualquier dispositivo del IoT. Todos tienen los mismos componentes en cuanto a estructura. Lo que va variando obviamente es la capacidad de cada elemento, ¿no? La potencia, la capacidad y algunos factores que vamos a ir explorando. Entonces vamos a comenzar. Si tienen dudas, consultas, lo van dejando en los comentarios. Entonces, primero vamos a hablar sobre la CPU. Así como mm, nosotros tenemos el cerebro, que es el elemento que perdón, el órgano, ¿no? Que nos ayuda pero no estoy seguro si el cerebro es un órgano, pero el cerebro nos ayuda a pensar, a procesar la información que recibimos a través de nuestros distintos sensores, que vendrían a ser la vista, el olfato, ¿no? El gusto, las manos, el oído. Lo mismo tiene la computadora. La computadora tiene un cerebro que realiza todos esos cálculos y procesamiento de datos. ¿Cómo obtiene esos datos? A través de entradas que pueden ser
Por ejemplo, en un celular vendría a ser lo que nosotros ingresamos con los dedos, o puede ser información que viene de sensores, o puede ser información que viene de otra computadora, o de otra computadora que le entregue información a esa computadora y éste la procesa y la calcula, ¿no? Entonces, en las computadoras ese cerebro humano vendría a ser el CPU, ¿no? Central, Unidad de Procesamiento Central. Obviamente esta CPU debe asegurar, o mejor dicho, debe haber una compatibilidad entre la CPU y la tarjeta madre, que ya lo vamos a ver más adelante. La tarjeta madre es como que la placa, es una placa electrónica principal donde van o sobre la cual van todos los elementos, es decir, es la que une los elementos, los distintos elementos como la CPU o la RAM, que es el segundo elemento que vamos a ver. Entonces debe haber una compatibilidad, ¿no? Es importante saber eso. Ahora, esta CPU tiene dos tipos de sockets, uno que se llama LGA y otro que es PGA. Y existen dos tipos de CPU, lo que le llaman arquitectura de CPU, que hay de 32 bits y de 64 bits. A ver, ¿qué podemos decir sobre el CPU que nos haga un poco tangibilizar más este concepto? Primero, cuando vemos una laptop o una PC, yéndonos a las computadoras personales, y hablamos, por ejemplo, de Intel Core i7, i9, i3 o un Dual Core, o de repente del lado de AMD, esos son los procesadores, ¿no? De diferentes núcleos, que pueden ser normalmente de 64 bits y que cada uno tiene una determinada potencia de procesamiento, ¿no? Lo mismo pasa en el celular. Cuando nosotros compramos un celular, porque hay celulares de gama baja, de gama media, de gama alta, además de quizás de la cámara o del tamaño de la pantalla o del material, también tienen un CPU mejor, más potente que otros celulares de gama media, gama baja. Las cámaras de video también tienen CPUs, obviamente CPUs más de tarea más específica, por lo tanto no necesitas un CPU tan potente como puede tener una laptop que hace muchas tareas y muchos procesos a la vez. Entonces, por eso es que una laptop o una PC o un celular con un mejor CPU vale más porque precisamente su cerebro es más potente, va a realizar cálculos más rápidos, va a procesar datos más rápidos, va a permitirme ejecutar múltiples tareas, multitasking a la vez, sin problemas, me va a permitir ver muchas pantallas, por ejemplo, si estoy entrando a Google Chrome para entrar a web, a internet, a web, perdón, y abro muchas pestañas a la vez con una buena CPU, también me permite procesar esa información. Ahora, no es el único elemento importante, pero sí es importante y muy importante, ¿no? Entonces, ese es el CPU. La RAM, la memoria RAM, es una tarjeta, ¿no? De memoria, ya esto es más memoria. eh, bueno, es la más usada, en el tipo de más usada en la RAM es la DRAM, que es la Dynamic Random Access Memory, es una memoria de acceso aleatorio dinámico. Eh, esta memoria RAM se caracteriza porque guarda la información momentáneamente, temporalmente, mientras la computadora está encendida. Cuando la computadora o el celular o algún dispositivo está encendido, yo puedo guardar información en esa memoria RAM. Si yo quisiera si yo quisiera guardar información permanente, en una RAM no se guarda la información de manera permanente. Cuando yo quiero guardar una información permanente, lo guardo en un disco duro, que es otro tipo de memoria. Es una memoria más lenta. La RAM es una memoria mucho más rápida. Hay otra memoria que es más rápida todavía, que es la caché, que luego lo vamos a ver, pero la memoria RAM
Entonces no está hecha para guardar, es una memoria, pero que no está hecha para guardar información permanente, sino información eh, que es necesaria para las computadoras para acceder, o sea, información que se necesita acceder rápidamente para el correcto funcionamiento de los programas o de las aplicaciones que uno quiere ejecutar. Entonces, ¿qué se guarda en la RAM? Se guarda eh, parte de los procesos de las aplicaciones o de los software que usemos para que cuando yo quiera acceder a uno de ellos, cuando yo quiera acceder, sea muy rápido el acceso. Porque si yo quisiera acceder al disco duro, como el acceso es más lento, va a demorar más. Entonces, en la RAM, o mejor dicho, por eso es muy clave la memoria RAM, porque nos permite acceder rápido a los distintos programas o software que nosotros usemos. Y como ahí se almacenan los distintos procesos o las distintas aplicaciones o software que usamos, por ejemplo, si tenemos abierto no sé, de repente Google Chrome y con varias pestañas, ¿no? De repente nuestra red social Facebook, de repente el WhatsApp web, de repente Gmail, de repente YouTube, entre otras, pero además estamos ejecutando Google Drive porque estamos haciendo un documento de hoja de cálculo y de repente también tenemos abiertos un blog de notas o de repente estamos escuchando música. Entonces, son muchos programas, muchos procesos trabajando a la vez y si no tenemos una buena memoria, una buena capacidad, no tiene una buena capacidad nuestra memoria RAM, entonces la computadora se va a empezar a volver lenta y vamos a tener que empezar a cerrar procesos. No vamos a poder tener varios procesos abiertos a la vez. Por eso es que una computadora que tiene más memoria RAM vale más que una computadora que tiene memoria RAM, menos memoria RAM. Lo mismo con los celulares. Un celular que tiene más memoria RAM vale más económicamente o en dinero que un celular que tiene menos memoria RAM. Si me preguntan cuánto una computadora, un celular, bueno, principalmente en computadoras, debería tener como mínimo una computadora memoria RAM, yo les diría 8 GB de RAM como mínimo, pero lo recomendable sería 12 GB de RAM como recomendación para poder trabajar bien, para ser productivos, ¿no? Para no tener demoras en la computadora, poder tener multitasking. Ahora somos muy multitasking, casi todo nuestro software van a estar sobre la nube, entonces esa es la recomendación. ¿Ok? Entonces, esa es la memoria RAM, es una memoria que solo sirve para guardar temporalmente información que el CPU, por ejemplo, necesita acceder rápidamente para ejecutar correctamente los programas o los software que nosotros estemos usando. Para los que no saben, una aplicación o un software, que prácticamente es lo mismo, es por ejemplo el Office, es un software o una aplicación de escritorio sería, pero también hay aplicaciones web que puede ser Facebook, YouTube, Google Drive, Google Grupos, hojas de cálculo de Google, eh, eh, YouTube también es una aplicación. Entonces, todas estas son aplicaciones Google Chrome en sí, ¿no? El navegador, el blog de notas, la calculadora, todos son aplicaciones o software, ¿no? Alguna herramienta de diseño gráfico, lo que fuese son herramientas o software o aplicaciones. Uber, ya yéndonos al móvil, por ejemplo, es una aplicación. Anunalog, Emma Avenue son aplicaciones que también consumen un poco de memoria RAM y consumen temas de CPU de procesamiento. Hay software que consumen más, por ejemplo, AutoCAD o herramientas de gráficas que consumen más CPU y también más memoria RAM. Pero bueno, entonces esa es la memoria RAM. Es volátil porque cuando apagas la computadora se pierde y es de rápido comunicación entre la CPU y la data, ¿no? Bien, luego tenemos la tarjeta madre. La tarjeta madre, como les comenté al inicio, es la que ensambla los distintos componentes como CPU, como la memoria RAM. Entonces tiene que haber una compatibilidad, ¿no? La tarjeta madre tiene un chipset que tiene dos puentes, uno le llama NOR Bridge, que por ejemplo interconecta la RAM y la CPU,
y tiene un south bridge, un puente en el sur, así es el término, que mantiene, por ejemplo, los controladores de entradas y salidas. Los controladores de entradas y salidas son eh, las conexiones externas, ¿no? Por ejemplo, el mouse es una entrada, el teclado, una salida sería la pantalla, una salida puede ser la impresora, ¿no? Tienen ranuras de expansión también, ¿no? Por fábrica, de repente me puede venir una computadora con 8 gigas de RAM, pero la tarjeta madre tiene tarjetas de expansión o sockets de expansión para yo poder conectar ahí más memoria, ¿no? Si es que necesitara. Y bueno, también se tiene algunos factores de forma o tamaño, porque hay distintos tamaños, sobre todo en las computadoras de escritorio, ¿no? Existen tamaños ATX y ATX, que son básicamente el tamaño de de la tarjeta. Y eso es importante conocer para por ejemplo, el armado o escoger el, el- el cobertor, ¿no? Donde va a ir toda la tarjeta madre conectada con el CPU, con la memoria RAM. Pero en el caso de laptops no es tan necesario porque ya viene todo empaquetado, ¿no? Pero bueno, la tarjeta madre entonces es una tarjeta electrónica, es la más grande, la que ocupa casi todo el espacio de, por ejemplo, una laptop o de un celular, y sobre ella va instalado el CPU que tiene que ser compatible, las memorias RAM que tienen que ser también compatibles. Luego tenemos el disco duro, que seguro es el que más conocen. Hay discos duros externos, ¿no? El USB es una unidad como disco duro también, ¿no? El disco duro es el lugar donde se almacena la data, la información, los documentos, imágenes, videos, eh, archivos de hojas de cálculo, todo de manera permanente, ¿ok? Y hay dos tipos de discos duros. El, el disco duro convencional que se le conoce como HD, ¿no? Hard disk convencional, donde su comunicación a través de la motherboard de la tarjeta madre, porque el disco duro también va conectado a la tarjeta madre, es a través de una conexión SATA. Pero también está el disco duro SSD, que es un disco cuya principal ventaja es la rapidez. Uno, y segundo, la durabilidad. Es decir, ¿comparado con quién, no? Comparado con el disco duro convencional, que probablemente es el disco duro que hoy más se usa todavía porque es más económico, ¿no? Es más económico. El SSD es un poco más caro, pero tiene estas dos ventajas. Primero, velocidad de acceder a la información. Entonces, cuando nosotros queremos abrir un archivo que todavía no está abierto o un programa, esa información todavía no está en la RAM, está en el disco duro. Entonces, cuando yo le doy doble clic a ese archivo, lo que hace la CPU es se comunica con el disco duro para atrapar o cargar ese archivo y llevarlo a la RAM para que luego sea un acceso más rápido. Pero mientras el primer arranque puede demorar. Entonces, si queremos que sea eso más ágil, tendríamos que optar por un disco del tipo SSD. Y la otra ventaja, como les dije, es que como no tiene partes móviles, o sea, partes mecánicas, a diferencia del disco duro, el hard disk convencional, tiende a durar más, ¿no? Porque no tiene partes mecánicas. Normalmente en un dispositivo electrónico lo que se suele malograr primero es la parte mecánica, ¿no? La parte de hardware normalmente dura más. Entonces, ese también es una ventaja. Pero bueno, entonces el disco duro, a diferencia de la memoria RAM, como les comentaba que vimos, ¿no? La memoria RAM, a diferencia del disco duro, es que el disco duro almacena información permanente y la memoria RAM almacena información temporal. Cuando se apaga la computadora, la información que almacenaste en el disco duro queda, ¿no? No se pierde, mientras que en la RAM sí se pierde. Y cuando recién tú abres un software o un programa, donde primero va a obtener la información es al disco duro. Cuando ya cargó, cuando ya abrió nuestro software, nuestro programa, nuestra aplicación, nuestro archivo, recién ahí parte de esa información se va a la memoria RAM para que luego el siguiente acceso, nuevamente ese archivo ya sea mucho más rápido que si me comunico con el disco duro. Bueno, y en el celular hay las mismas piezas, o sea, hay el cerebro, que es el CPU,
la memoria RAM, que es la volátil, la memoria permanente, que es el disco duro, la tarjeta madre, que es la placa que integra todo esto. Sí, también en el móvil hay, solamente que usan un sistema, una chip, se le llama, o SoC. ¿Qué es eso? Ya está todo empaquetado, mientras que en una PC o en una laptop es como que viene la tarjeta madre y el CPU aparte, la memoria RAM aparte, eh, el disco duro aparte. De repente, si no hemos hablado de la tarjeta gráfica, la memoria gráfica, pero es otro tipo de memoria especializada en gráficos, en juegos, que es opcional, también viene aparte. En un móvil todo viene junto. Y eso junto, CPU, RAM, empaquetado en uno solo, almacenamiento, empaquetado en un solo chip, se le llama System on a Chip. Pero tiene, tiene todas estas piezas o estos hardwares que hemos comentado. Entonces acá lo vamos a ver gráficamente para que para tenerlo más claro. Bueno, este es una PC. Ahí vemos el disco duro, ¿no? Acá tenemos el disco duro en la parte frontal, ¿no? Es como les decía, pueden ser de dos tipos, disco duro sólido o disco duro, los SSD o los hard disk, ¿no? Luego por acá ven la memoria RAM, que acá ven 3 tarjetas de memoria RAM. Imaginemos que cada uno es de 4 gigabytes, tendríamos 12 gigabytes de RAM, que es lo recomendable para tanto una PC de escritorio como una PC portátil. Lo mínimo sería 8. Luego tenemos el procesador, ahí lo vemos, el CPU. Y la tarjeta madre es toda esta rosada, ¿no? Esta placa rosada. Por ahí vemos el chipset, que es como su central, pero la rosada es toda la tarjeta madre y sobre ella se va montando la RAM, se va montando el CPU, se va montando el disco duro. Esto mismo está en sus laptops y todo esto embebido y obviamente en micro, en más chiquito, está en su celular, ¿no? Ahora, bueno, obviamente como ven hay otros aparatos necesarios para el funcionamiento, claro que sí, como por ejemplo la fuente de poder. Necesitamos acuérdense que la electrónica no funciona a 220 alterna, que es la energía que uno obtiene de nuestros enchufes, sino que trabaja a 5 voltios DC continua. Entonces necesita fuentes, transformadores que transformen esa energía y le entreguen esos 5 voltios constantes y continuos. Entonces tiene que ser también una buena fuente, ¿no? Luego tienes enfriadores, coolers que enfrían el procesador porque calienta. ¿Y por qué calienta un procesador? Por el mismo trabajo, ¿no? Acuérdense que eh, cuando un dispositivo trabaja, parte de no es, un dispositivo nunca es perfecto, es decir, toda la energía que recibe no la usa para el trabajo, ¿no? Parte es energía que no se usa, no es productiva, y cómo se ve reflejado eso en el calor, ¿no? Un ejemplo más de esto es, por ejemplo, un foco incandescente antiguo. Si ustedes lo conectan a la energía, genera luz, pero si lo tocan, quema el foco. ¿Y eso qué significa ese calor? Que es energía mal usada. La energía que ella usa lo usa para iluminar, y la energía que no usa para iluminar, para no hacer su trabajo, es mala energía y eso se representa en calor. Entonces, eh, por eso, por ejemplo, yéndonos a iluminación, la iluminación LED es mucho más eficiente, porque la iluminación LED calienta pero apenas. Entonces, ¿qué significa? Que el consumo prácticamente de la energía eléctrica que usa, la usa netamente para iluminar y muy poquito la desperdicia en calor. Entonces es mucho más eficiente que un foco convencional. Bueno, el CPU igual no es perfecto, hay CPUs más eficientes que otros, pero calienta un poco, entonces es importante ponerle un cooler o un enfriador encima del CPU. Y como les decía, bueno, la tarjeta de audio también para que pueda recibir, por ejemplo, micrófonos, audífonos. eh, y bueno, la tarjeta gráfica, que también hoy por hoy sí diría que es importante, no es,
O sea, ya muchas tarjetas madre o CPUs ya vienen con parte de procesamiento gráfico para procesar gráficos que de hecho tienes que tener, si no, no puedes procesar gráficos, videos. Pero ya si vas a necesitar algo más sofisticado o quieres aligerar la carga de tu CPU, se lo puedes dar a la tarjeta gráfica, ¿no? Entonces ya te puedes comprar una tarjeta gráfica que también hay de 2 gigas, de 4 gigas. Las laptops también vienen con tarjetas gráficas, ¿no? Y obviamente eso lo hace más caro. Y bueno, luego están las unidades para obtener data desde el medio externo. Antes se usaba mucho CD, ¿no? DVD, ¿no? Ahora ya no. Ahora con que tenga USB suficiente, pero pronto ya ni eso va a ser necesario. Es como nuestro celular. ¿Ustedes, por ejemplo, alguna vez han necesitado de un USB en su celular para tener la data? A ver si alguien me responde, ¿no? No sé si se han dado cuenta que los celulares no tienen ninguna manera de ingresar data externa, de algún aparato externo como un USB. Bueno, sí, ya ni hablo, pero un USB, por ejemplo, no hay manera. Y no lo necesitan. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es el porqué? Porque ahora todo es en la nube. Todo el procesamiento, ahora es tan barato tener espacio en la nube, por ejemplo, Google Drive, que ya no se hace necesario tener un disco duro externo o USB, salvo por ahí que quiera mantener un backup, quizás. Pero en el día a día de transacciones, prácticamente si se dan cuenta, todo pasa en la nube. No es necesario obtener información de afuera porque todo nos llega por mail o por WhatsApp o de repente por Google Grupos o por alguna otra herramienta que usen para la parte productiva. Entonces ya no es necesario ni a veces el USB. Pero si tiene un USB, bien, ¿no? Bien para tener acceso. Y si no, bueno, subirlo todo a la nube, eh, que es principalmente Google Drive que les da 15 gigabytes gratuitos y de ahí se paga, pero en realidad hay muchos servicios disponibles para almacenamiento en la nube. Ok, vamos a ver si tenemos algún comentario. No. Entonces vamos avanzando. Algunos conceptos básicos que debemos conocer de las computadoras. Ok, entonces ya hemos visto un poco de hardware. Los invito de repente, si quieren explorar más, buscar en YouTube los elementos que hemos visto, pero vamos a entrar ahora un poco a otros conceptos, por lo que hemos visto en hardware, pero el hardware no es todo. Lo otro, como les dije, el otro complemento de las computadoras es el software, que es esta parte virtual, ¿no? Entonces, es importante entender, por ejemplo, el lenguaje de comunicación de las máquinas, ¿no? ¿Cómo se comunica, por ejemplo, el CPU con el disco duro? ¿Cómo se comunica el CPU con la memoria RAM? ¿Cómo se comunica de repente el mouse con mi CPU? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se comunica mi CPU con mi monitor? ¿Cómo se comunican los distintos dispositivos? Bueno, a través de un lenguaje de máquina o lenguaje binario. ¿Por qué binario? Porque su representación es el sistema binario, que es o 0 o 1, donde su unidad mínima es el bit. Ahora, ¿y por qué ese lenguaje, no? Bueno, porque todos los componentes, por ejemplo el CPU, tiene transistores. ¿Qué son los transistores? Son como interruptores de luz, imagínense, esto es para aprender y apagar un foco. Tal cual son los transistores y tienen solo dos posibles estados. O estado cero, es decir, apagado, no dejo pasar energía, o estado 1, dejo pasar energía. Entonces, como solamente tengo dos posibles estados para representar un transistor, es por eso que las máquinas se comunican con un lenguaje de ceros y unos. Entonces, mientras más capacidad tenga, por ejemplo, mi CPU, más bits puedo enviar a la vez, por ejemplo. ¿Ok? En términos de cómputo, agrupamos el sistema binario en 8 bits, ¿ok? 8 bits, llamado byte. O sea, el bit es la mínima unidad, ¿no? Que puede tomar o un 0 o un 1. Cuando yo agrupo en 8, le llamo byte.
Nuevamente van a ver que, por ejemplo, dice, no sé, su disco duro es de, bueno, es gigabytes, ¿no? 500 gigabytes, pero es bytes, no es bits, es gigabytes. Eh, o su USB, ¿no? Nuevamente está en bytes. ¿Qué pues, qué está, por ejemplo? Bueno, sí, la del tamaño de los archivos también. Si ustedes ven el tamaño de los archivos, están en kilobytes, puede también estar en kilobits, va a depender. Nuevamente el bits es una B minúscula y el byte es una B mayúscula, ¿no? B de blanco mayúscula. Ahora, cada byte puede almacenar un carácter. Claro, ¿qué significa carácter? Que en 8 bits tú puedes tener 2 a la 8 posibilidades, ¿no? 2 a la octava exponencial. Eso llevándolo al... O sea, ¿por qué es importante esa comparación? Porque es llevándolo un poco a nuestro lenguaje hombre, ¿no? O sea, en el lenguaje, las máquinas se comunican por bits, pero nosotros no entendemos los bits. Nosotros entendemos decimal, por ejemplo, o caracteres, ¿no? El alfabeto. Entonces, ¿cómo haces para que luego la máquina eh, represente esos caracteres humanos? Obviamente a través de un consenso, que ahí entra el ASCII, que ahora lo vamos a ver, pero para poder representar esos caracteres necesito más bits, porque con un bit, por ejemplo, solo eh, eh, podría representar, no sé, por ejemplo, la A, que podría ser el 0, y la B, que el 1. Pero y la C, la D, la E, la F, la G, no los puedo representar con un solo bit, entonces necesito más bits. Entonces, por consenso, 8 bits generan un byte y yo puedo tener hasta 256 valores. O sea, el 0000001 vendría a ser la A, por ejemplo. 0000010 podría ser la B. 00001 011 la D y así, ¿no? Eso me permite tener distintas posibilidades. Vamos a, voy a, no, no se puede ver ver, denme un segundo, vamos a ver. Acá, a ver. Sí, acá se va a ver mejor. Ah, ok, sí se ve. Ya, genial. Entonces, por ejemplo, ¿no? Estos son, esto es eh, en binario. Este es el lenguaje que entiende la máquina. Como les decía, porque cada 0 y 1 viene representado por un transistor, ¿no? ¿No? Por un transistor, ahí lo voy a agrandar. Entonces, con un solo bit yo no podría, por ejemplo, ni siquiera representar todo en nuestro sistema decimal, que es del 0 al 9. Entonces necesitamos por eso más bits. Entonces el consenso fue 8 bits, al menos, ¿no? Para el tema de alfabeto y números. Y por ejemplo, para el tema de alfabeto, acá está. Aquí está la representación, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que tienes 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, 8 bits, ¿no? Entonces, esto es un byte. Entonces, esta codificación se llama ASCII. El ASCII vendría a ser como un consenso, o sea, las personas, un grupo de personas, de tecnólogos, decidieron que así se iba a representar el abecedario bajo este sistema decimal. Entonces, si yo quiero, si la computadora, por ejemplo, nos quiere escribir A, entonces va a tener que mandar un código 10000010 y para poder escribir la A.
Si quiere mandar una B, va a tener que hacer 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 para mandar la B. Siempre el bit de la derecha es el de menos valor, ¿no? Y la posición 0 normalmente tiene, ¿no? 0 hasta 7, ¿no? Nunca es del 1 al 8, siempre comienza la posición 0. Eso también es un consenso, ¿ok? Entonces, si quiero representar el carácter D, es 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Entonces, esto es una decisión humana, ¿no? Es decir, hay personas, tecnólogos se reunieron, crearon la codificación ASCII y esta es la manera como las máquinas van a representar en binarios en su idioma, nuestro alfabeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribir Hello World o Hola Mundo, que esto es muy clásico, es una palabra muy clásica cuando uno recién, por ejemplo, comienza a aprender un lenguaje de programación cualquiera, siempre el primer objetivo es como que enseñarte a escribir un hola mundo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo escribirías el hola mundo en una codificación ASCII? O sea, ¿cómo tendría que mandar los paquetes de bits la computadora? Obviamente luego transformados en ASCII para yo ver en mi pantalla hola mundo, hello world. Entonces tendría que mandar todos estos paquetes, ¿no? Primero mandar la H. Y la H según el ASCII y es H mayúscula. Ojo, porque también las minúsculas son distintas. Los símbolos son distintos. A con tilde también es distinto. Entonces, ojo con eso. Entonces, H mayúscula es 01001000. Entonces, acá está, ¿no? 01 01001001000. Y con eso mando la H. Y luego mando la E, luego mando la L, la O, y así es como la máquina puede primero entender cuando tú la escribes. Hay precisamente el software de tu máquina, el software es el que se encarga de convertir la palabra en bits para que tu máquina entienda y luego esa máquina se comunica con otra máquina y luego esa otra máquina convierte a través de esta tabla ASCII, a través de su software, en palabras que tú entiendes. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Eh, Imagínense que estás usando tu WhatsApp. Estás usando tu WhatsApp y quieres comunicarte con un familiar o con un amigo y le escribes hola. Ok, tú no puedes escribir en bits, tú no le puedes ordenar a la máquina. O sea, si tú quisieras decirle a la máquina que envíe hola, tú tendrías que escribirle. La máquina no entiende el hola, no entiende la H, la O, la L, A, entiende bits. Entonces tú tendrías que decirle, mandarle bits. Pero como eso es imposible, no es, o sea, no hay manera que un humano se comunique con bits, entonces tú escribes hola. ¿Y quién se encarga de hacer? Pero la máquina no entiende. Entonces, ¿quién se encarga de transformar ese hola que tú has escrito en lenguaje máquina? Un software que lo va a transformar en ceros y unos. ¿Para qué? Para que esa máquina, esos ceros y unos, los mande por internet hasta la otra, hasta el otro WhatsApp de aquel amigo o familiar que has querido enviar la información, llega a esa aplicación a través de internet, pero obviamente llega en bits, porque la información no viaja por la internet en hola, en H, no hay una H viajando, no, viajan bits, ceros y unos. Entonces llega al otro WhatsApp ceros y unos. ¿Y cómo hace la persona para entender los ceros y unos? Porque yo no sé binario, no es mi idioma. Mi idioma es el hola, el HOLA. Entonces el software se encarga de, una vez que recibe todos esos paquetes, los transforma a través de la tabla ASCII en idioma humano y ya luego tú lo puedes leer hola, ¿no? Es así como funciona. Obviamente, bueno, vamos a verlo en los siguientes capítulos, cómo es esa transformación, porque no es tan fácil como parece, ¿no? Es como que, viaja por internet y súper rápido, no, es bastante complejo. Realmente todo es un proceso prácticamente automatizado, por eso es que como humanos
Nos parece tan sencillo hoy conectarnos a Internet, pero es mucho más complejo de lo que parece. Solamente que ya todo está todo automatizado y que basta con conectarnos a un Wi-Fi y ya está, ¿no? Pero detrás hay un montón de cosas que las vamos a ir aprendiendo en las siguientes clases. Ok, entonces eso es un poco el lenguaje máquina, los bits. Vamos a seguir avanzando. Dice, existen estándares de codificación de caracteres como el ASCII, perdón, ahí faltó la S. El UTF-8, que también es otro estándar. Cuando hablo de estándar es un consenso, ¿no? Como les decía, tecnólogos se reunieron y dijeron, ok, tal cantidad de bits va a significar tal carácter, ¿no? La A, la B, como lo hemos visto en la tabla. Ok, la base que genera los bits son los transistores a través del 0 y 1, ¿no? Como les decía, la parte de hardware, lo que hemos visto, el CPU, la motherboard, la memoria RAM se comunica a través de transistores que prenden y apagan, es decir, dejan pasar la energía o no dejan. Para representarlo es como un foco, ¿no? Foco apagado, un 0, foco encendido, un 1. Por eso es un bit. Y bueno, y con la ayuda de las puertas lógicas son el AND, el I, el OR, el NOR, el SOR, ¿no? Estas puertas lógicas, que en realidad también es hardware, que tiene un comportamiento de tal manera que se genera como un I, como nos han enseñado, ¿no? Para que deje pasar un 1, este tiene que ser un 1, este es un 1 y pasa un 1, ¿no? Si alguno es 0, no pasa. Entonces, con ayuda de esas puertas lógicas es que ya se puede hacer tareas más complejas. Y ya la velocidad es la capacidad de procesamiento, ¿no? Y bueno, las capas principales de una computadora que hace posible toda esta comunicación entre hombre, máquina y luego máquina-hombre es el hardware, el sistema operativo, que es, por ejemplo, los más conocidos a nivel de usuario. Nosotros somos usuarios, host, normalmente llamados host o usuarios. El sistema operativo más conocido es Windows, ¿no? Pero hay otros como los que usan Mac, es el eh, iOS, ¿no? Eh, los que usan de repente un open source como Linux, hay distintos software como Ubuntu, por ejemplo. Los que usan una máquina de Google, Google también tiene su propio sistema operativo. Si tú te compras una computadora de Google, tiene su propio sistema operativo. Ahorita no recuerdo el nombre, pero tiene su propio sistema operativo Google. Después en celulares el sistema operativo es Android. Eh, Huawei, por ejemplo, tiene su propio también sistema operativo. Apple tiene su propio sistema operativo que es iOS. Y así, de repente tu Smart TV también tiene su propio sistema operativo, ¿no? Hay celulares que vienen con sistema operativo Android, los televisores normales, los de Samsung, por ejemplo, no, ¿no? De repente, y así, o sea, hay múltiples sistemas operativos, ¿no? Múltiples sistemas operativos, cada quien tiene su ventaja, su desventaja, que lo vamos seguramente a tocar más adelante cuando hablemos de software. Pero bueno, el sistema operativo el más conocido es Windows en los usuarios. Ahora, en los servidores, que también son computadoras, se le llama servidores porque son computadoras que nos sirven a nosotros, de alguna manera, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo entro a una web y quiero entrar a google.com, entonces lo que hago yo desde mi computadora, que vendría a ser como el cliente o el host, yo me comunico con un servidor que tiene alojada la página web y yo le digo que me sirva a mí. Por eso se le llama a esas computadoras donde servidores, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante también, no se preocupe. Pero donde quería llegar era que esos servidores, por ejemplo, tienen sistemas operativos Linux, pero de tipo ni siquiera gráfico. O sea, como el Windows que tiene ventanitas y iconos, ¿no? Y lo manejas con un mouse, sino es un sistema operativo que lo manejas con puro código. No usas un mouse, es todo código y tiene sus ventajas y obviamente sus desventajas, pero lo vamos a ver más adelante.
O de repente lo podemos ver ahora, ¿no? A ver. No, luego cuando entremos más a detalle para no marearlos, vamos a regresar a este tema, ¿ok? Y bueno, y luego está el software. El software es una capa más que podría ser, son las aplicaciones que funcionan sobre tu sistema operativo. Entonces, por ejemplo, en un celular, tu sistema operativo es Android y tu software o aplicación podría ser WhatsApp, ¿no? Es ese software encima. O tu Google Fotos, es un software encima. En el caso de tu computadora, claro, puede ser tu sistema operativo Windows y el software puede ser un AutoCAD, puede ser un Paint, puede ser un bloc de notas. Son software que se ejecutan sobre tu sistema operativo. Y el usuario ya somos nosotros, ¿no? Bien, ¿cómo vamos con el tiempo? Seguimos avanzando. A ver, Ana Cecilia. Hola Ana Cecilia, buenas noches. Nos comenta, no he usado USB con mi celu. Claro, sí, bueno, no, los celulares no permiten usar USB, eh, o por lo menos no de manera nativa, porque ya prácticamente todo es la nube, que es un poco el futuro, ¿no? Y Ana Celia dice código ASCII, ¿no? Sí, el famoso código ASCII, que es esta conversión entre bits y el alfabeto humano, y los caracteres, ¿no? Bien, sigamos avanzando. Los programas son instrucciones básicas que le dicen a la computadora qué hacer. Sí, seguramente ustedes han escuchado programas, ¿no? Un programa en realidad es un software, una aplicación, no es lo mismo. Que, claro, nosotros vemos la aplicación en sí, pero en realidad eh, lo que hay detrás son instrucciones. Cuando hablo de instrucciones, hablo de escribir, leer, copiar, pegar, sumar, restar, instrucciones lógicas, if, si esto, entonces esto, mientras esto, hacer esto. Lo vamos a ver cuando toquemos conocimientos básicos de programación, qué es lo que hay detrás de un programa. Pero por ahora, un programa es un software, es una aplicación y que básicamente son instrucciones. Es decir, yo voy diciendo qué cosas debe hacer. ¿Cómo se las digo? ¿Cómo le digo al hardware, al CPU, a la tarjeta gráfica, a la memoria de RAM, qué hacer? O básicamente al CPU, qué hacer a través de código, ¿no? Es un código, ahí entran los lenguajes de programación como Python, como JavaScript, como, eh, bueno, principalmente esos dos. Uno bueno, para web sobre todo, ¿no? Yo le doy instrucciones para que haga lo que yo quiero que haga. Obviamente son lenguajes de programación o instrucciones de alto nivel. ¿Por qué se le llaman alto nivel? Porque son entendibles por nosotros, ¿no? O sea, yo puedo escribir como casi como si estuviera escribiendo en inglés, pero obviamente luego la máquina eso no me entiende. Ya hay otro programa que se le llama compiladores que se encargan de transformar esa información en lenguaje máquina para que la máquina sepa lo que le estoy diciendo que hagamos. Y vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, eh, dame un segundo, vamos a abrir para que un poco quede. Ya, ok. No, vamos a abrir este de aquí. Ya, ok. Entonces, ya, lo que les estoy mostrando ahí es,
Bueno, es un programa que yo he programado, valga la redundancia, con un lenguaje de programación para web que se llama JavaScript, que es un lenguaje de programación que me permite comunicarme con la máquina. O sea, cómo el ser humano se comunica con la máquina, es decir, cómo yo le digo a la máquina qué cosas hacer a través de los programas, de los lenguajes de programación. Entonces, claro, acá que yo veo, cuando yo hago clic acá, me sale Hola Sudamérica. Me sale esta alerta, no sé si se puede ver, si no, vamos a agrandar esto mejor. Creo que la notificación no se ve. Ok, entonces, sí se ve. Ya, genial. Entonces, cuando yo le doy clic acá, me sale, esta página dice Hola Sudamérica. ¿Y cómo yo hago para decirle a la máquina que cuando alguien haga clic acá, me salga esta Hola Sudamérica con código, con lenguaje de programación? Entonces, ¿qué lenguaje de programación hay detrás? Lo vamos a ver aquí. Ver código fuente de la máquina. Y este es el código. Estos son las instrucciones que uno le da, ¿no? Que uno le da que esta es la manera en cómo yo me puedo comunicar con la máquina. ¿Por qué les decía que eso es un lenguaje de alto nivel? Porque es prácticamente la forma en cómo se programa, es como si estuviera hablando en inglés, o sea, es muy fácil de entender para nosotros los humanos, ¿no? Title, que es título, cabeza, function de función, ¿no? Alerta de alerta, contador, hola, Sudamérica, ¿no? Eso que escribimos que sale, hola Sudamérica, se ve acá. Pero obviamente eso la máquina no lo entiende, ¿no? Esto lo entendemos nosotros, pero la máquina no. Entonces, para que la máquina lo entienda en ceros y unos, hay un software que se encarga de convertir este lenguaje en lenguaje máquina para que la máquina sepa qué hacer cuando yo, por ejemplo, le doy clic acá o si no le pongo, dice, este botón da +1. Entonces yo le doy clic y acá me sale cuenta 1 y acá se volvió 1. Le vuelvo a dar clic, ahora sale cuenta 2 y va sumando 2. Le doy clic, cuenta 3 y esto va cambiando 3. ¿Cómo hago para decirle a la máquina que tiene que hacer esto cuando yo presione este botón? Pues a través de este lenguaje de programación que se llama JavaScript, que es un lenguaje de alto nivel, se le llama así porque el ser humano lo entiende, pero esto no lo entiende la máquina, tiene que haber un software que lo convierta en bits, ¿ok? ¿Y qué más puedo poner aquí, no? Hola, ¿no? Enrique, hola, Winac, Perú, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para que aparezca esto? Igual, como yo le digo a la máquina que cuando alguien escriba acá en tiempo real aparezca esto acá abajo con código. ¿Ok? Entonces, esta es la manera como uno se comunica con la máquina. Cómo es que uno le dice qué cosas quieres que hagas cuando te comunicas con la máquina. Ok. Bueno, vamos avanzando más rápido. ¿Qué más? Igual lo vamos a ver más adelante. Vamos a tocar conocimientos básicos de programación. Sobre todo no para que ustedes quizás desarrollen, sino para que vean cómo es que logramos comunicarnos con la máquina y qué es lo que podemos ser capaces de hacer para que cuando ustedes tengan algún problema, vean como una de sus soluciones hacer un software, hacer un programa. ¿Por qué no? O sea, miren todos los casos, las famosas startups, unicornios, que finalmente son esas, son empresas que deciden resolver problemas, pero usando software y hardware, usando las máquinas, las computadoras. ¿Por qué no hacerlo cada uno en su área, en su empresa, y solo necesitan contactarse con el soporte TI o buscar de repente un consultor externo o una empresa de desarrollo de software? Ven, ¿qué más? El EDB bus de datos externos son los cables que transmiten el voltaje 1 o no transmiten 0, ¿no? El bus de datos es una serie de cables que hay de 8 cablecitos, 16 cables, 32 bits, 32 cables, ¿no? 64 cables, porque cada cable es un bit, ¿no? Entonces, 8 bits serían 8 cables
que van comunicados entre elementos, por ejemplo, CPU y memoria RAM, CPU y disco duro, para transmitir una serie de paquetes de datos, ¿no? Al final es tema de voltaje. Al final todo es como que voltajes, electricidad, perdón. Ok, Google, encender la luz del comedor al 100%. Perdón, que se apagó la luz por la hora. Entonces, finalmente también cómo se comunican, no es por inalámbricamente, sino es por transmisión de data, de voltaje, ¿no? El voltaje es bueno, técnicamente es la diferencia, es el movimiento de los electrones, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en temas eléctricos, sino que obviamente este voltaje es mínimo, es DC, ¿no? El voltaje que tenemos en nuestras casas es alterna y 220. Alterna es porque forma como una onda senoidal. En el caso de las computadoras se transmiten 5 voltios y continua, es una línea. Por eso la fuente importante, ¿no? Al inicio que vimos para que pueda generar la suficiente energía y se puedan comunicar. Y bueno, los registros son los lugares donde se almacenan datos en la memoria. En la RAM se almacenan millones de datos, 8 gigabytes, ¿no? Gigabytes es 1024 megabytes y por 1024, ¿no? Es un montón de información, millones de datos y de forma aleatoria, eso sí. O sea, la información guarda aleatoriamente, no hay un orden, ¿no? Aleatoriamente. Entonces, para acceder a ella, ¿cómo accede el CPU a esa información que está en la RAM? Lo hace a través de otro componente que es el MMC o el Memory Controller Chip. ¿Qué es este otro elemento? Este otro elemento que también es un hardware, permite la comunicación o el acceso de la CPU a la data que tiene la RAM. Y físicamente se conectan por este bus que lo vimos arriba, es una serie de cables eléctricos delgaditos, una serie de cables que pueden ser de 8 cables, donde cada cable físicamente representa a un bit, o deja pasar la energía o no deja pasar la energía. Y bueno, el dispositivo que permite esa comunicación entre CPU y RAM es el Memory Controller. Y bueno, les comenté al inicio que había una memoria más, o sea, la memoria RAM es comparada con el disco duro, el acceso del CPU a la memoria RAM o al disco duro es mucho, con la RAM es mucho más rápido. Por eso es que normalmente el CPU trabaja con la RAM y por eso es importante tener una RAM de buena capacidad, porque si no mi laptop o mi computadora se vuelve lenta o mi celular. Pero hay memorias más rápidas todavía de acceso para la CPU, que es la caché. La caché obviamente es más limitada que la RAM, pero el acceso es muchísimo más rápido entre CPU y memoria que la RAM es la caché. Pero dentro de la caché también hay niveles, el L1, el L2, el L3, donde cada uno es mucho más rápido también. Entonces ahí se va a guardar información más importante. Obviamente, mientras más espacio en esta caché, más información, data temporal puedo guardar y cuando yo me quiero comunicar, el CPU se quiere comunicar, se comunica más rápido con esos tipos de memoria. Y bueno, acá está la comunicación, ¿no? El CPU, la memoria RAM, donde se guarda la data temporal y de manera aleatoria. Y para que fluya esa comunicación, para que sea un acceso a esa información de manera correcta, una buena gestión, se necesita otro elemento importante que es la MCC, ¿no? La Memory Controller. Ahora, y ahí vemos que físicamente no están conectados. ¿Cómo conectamos? Con cables, ¿no? Y esos cables agrupados, por ejemplo, 8 cablecitos juntitos, se le llama bus, ¿no? Hay de 8 cablecitos juntitos, de 16 cables eléctricos. Cables, ¿ah? Como el cable eléctrico, no sé si alguien ha visto un cable eléctrico, ¿no? Un cable, si pelan un cable eléctrico, bueno, es un hilo de cobre, ese es un cable, pero delgadito, ¿no? De un grosor finito, finito, porque pasa muy poca energía, muy poco voltaje, no estamos hablando de milivoltios de repente o voltios, pero cuando pasa es un 1 y cuando pasa menos de un valor se considera como un 0 eh, y por eso representa un bit, ¿no? Y 8 bits es lo mínimo, ¿no? Pero hay de 16, hay de 32,
como bus, o sea, 32 cablecitos juntitos, ¿no? Ok, bien. Bueno, sí, vamos a dejarlo, sí, vamos a dejarlo acá y nos vemos el próximo miércoles para continuar avanzando con estas características que debemos conocer sobre las computadoras. Y el próximo tema, vamos a ir subiendo de nivel, vamos a terminar con lo que es hardware y ya vamos a empezar a tocar conocimientos básicos de software, ¿no? Y de comunicación en la internet y la web, que todavía eso lo vamos a ir tocando en los siguientes temas. Ok, muchas gracias. Gracias hasta los que siguen conectados hasta esta hora. Para los que nos ven en repetición, por favor, compartan, déjenos en los comentarios algunos temas que quisieran que veamos, si tienen algunos problemas o dudas que quisieran que respondamos también. También hay un link a un formulario si quieren hacer alguna pregunta privada o si quieren que les respondamos de manera privada, también lo pueden comunicar o nos escriben por interno al inbox. Nosotros encantados de responder sus dudas, de ayudarlos. Y como les digo, si tienen algún problema y creen que la tecnología puede resolverlo, pues lo podemos conversar, ¿no? No traigan sus problemas y nosotros empezamos a ver cómo la tecnología puede ayudarlos, usando una mezcla de hardware, software y, por qué no, algo de inteligencia artificial, de realidad aumentada, de realidad virtual, de asistentes de voz, que son otros tipos de tecnología. ¿Ok? Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente miércoles. Cuídense mucho.